Vamos a comenzar el plan 2 de física y en este plan vamos a estudiar lo que se llama vectores. Ahora mismo esa palabra pues, les va a parecer un poco extraña y como diría yo, poco agradable para ponerse a estudiar porque es una cosa como muy teórica. Los vectores son una herramienta matemática que nos van a ayudar en el estudio de ciertas realidades de la naturaleza que no se pueden explicar solamente con números. Entonces, una introducción, ustedes se van a fijar en el libro aquí donde dice introducción, vamos a quitar ese título que yo he tachado, que no tiene que ver. En esta introducción vamos a explicar primero qué tipos de magnitudes usamos en física. Primero diremos qué es una magnitud. La magnitud son números y letras que nos ayudan para definir o que definen los fenómenos de la naturaleza. Quiero decir que yo veo un cuerpo y ese cuerpo tengo que explicarlo de alguna manera para poder estudiarlo y para poder desarrollar la física. Entonces utilizo para explicar las características de ese cuerpo, cómo se mueve, qué espacio ocupa, utilizo magnitudes. Un tipo de magnitudes, primer tipo, son los escalares. Escalares quiere decir, nos venimos aquí, a esta parte, donde he puesto el 1. ¿Ven? Las magnitudes escalares son aquellas que solo requieren una magnitud, quiere decir, solo requieren un número. Cuando decimos ya en la práctica magnitud, nos referimos a un número. Solo requieren de un número y de una letra que explique la unidad en la que estamos, para quedar bien definido. Por ejemplo, algunos ejemplos. La masa. Si yo quiero decir la masa de un cuerpo, utilizo un número y su unidad, 20 kilogramos. Si quiero referirme a la distancia que hay entre un cuerpo y otro, digo un número y digo su unidad, 30 metros. Lo mismo ocurriría con la temperatura. Por ejemplo, digo 21 y digo grados centígrados. Este otro ejemplo lo voy a quitar ahora mismo porque tendría que explicarlo para que no se líe. Por ejemplo, el tiempo. Digo 10 segundos. La energía, 40 julios. ¿Ven? Estos son ejemplos de magnitudes escalares. Observamos un fenómeno de la naturaleza que llamamos magnitud escalar porque lo podemos definir solamente con un número y su unidad. Ahora, ¿qué ocurre con otro tipo de fenómenos? Vean, que vamos a necesitar lo que llamamos magnitudes vectoriales. ¿Y qué fenómenos son esos? Pues vean, dice aquí que en todos estos ejemplos escalares podemos nosotros hacer operaciones con ellos simplemente sumando los números. 50 kilogramos más 10 kilogramos son 60 kilogramos. Bien, pero ¿qué ocurre en este segundo caso que he puesto aquí en verde? En este segundo caso, pues que otros fenómenos no solo necesitan una magnitud, es decir, un número. Está como un poco mal usado este decir una magnitud cuando estamos hablando de también magnitudes, pero bueno, acostúmbrense. Cuando decimos eso la magnitud es como decir un número. Otros fenómenos no solo necesitan un número y una unidad, sino que también requieren de dirección. Y eso se llama vectores. Vamos a poner un ejemplo que lo van a entender. El desplazamiento, por ejemplo, si yo me desplazo desde una ciudad A, voy a poner aquí con un punto, hasta otra ciudad B, necesito para definirlo una dirección, porque la ciudad B está hacia la derecha y no está hacia la izquierda, ¿ven? Entonces no basta con decir que están a 50 kilómetros, sino que si hablo de desplazarme, tengo que decir hacia dónde me desplazo. Otro ejemplo sería la velocidad. Si yo quiero decir que voy a 50 kilómetros hora, queda mejor definido si digo 50 kilómetros hora hacia la derecha o hacia el este o hacia el oeste. ¿Ven? Lo mismo podemos decir de la aceleración, de la fuerza y del peso. Entonces, en este año, principalmente las magnitudes vectoriales las vamos a usar para estas magnitudes que he escrito aquí, que están escritas aquí. Para el desplazamiento, quiero que tomen nota de esto, para el desplazamiento, para la velocidad, para la aceleración y para la fuerza y el peso. En el tema de fuerza veremos fuerza y peso. Entonces,
Para todas estas hace falta una dirección y por lo tanto para definirla vamos a necesitar un vector. Entonces, lo siguiente que vamos a estudiar, eh, vamos a empezar a estudiar hoy, es qué es un vector. Un vector. Esta palabra, un vector, pasa en la hoja, estamos ya en la página 24, y vamos a hablar de los vectores. Lo primero que vamos a aprender es la imagen del vector, cómo lo dibujamos o qué es. El vector no es solamente un número, sino que un vector es una cantidad física, que aparte de tener magnitud y unidad, lo repito otra vez, magnitud se refiere en este caso a número. Aparte de tener un número y una unidad, además tiene una dirección. Entonces quédense con esas tres palabras. Para definir un vector necesitamos un número, una unidad y además una dirección. Los vectores se pueden representar con una letra mayúscula o minúscula, pero siempre llevan una flecha arriba. Por ejemplo, yo digo el vector velocidad, pues le tengo que poner aquí esta flechita. El vector desplazamiento, pues le tengo que poner aquí esta flechita. El vector fuerza, puede ser mayúscula o minúscula, hemos dicho, pero siempre con una flechita. ¿Y cómo definimos el número, la unidad y la dirección? Pues de esta forma. En esta forma, que vemos aquí, ¿ven? Es como queda definida con un número, la unidad y la dirección. Más adelante vamos a aprender cómo vamos a decir la dirección, pero hoy es importante que anoten esto y que aprendamos esto, que para definir un vector siempre hay que poner un número, la magnitud, metros y una dirección. Ya veremos cómo vamos a decir la dirección. Podremos usar o los puntos geográficos, norte, sur, este, oeste, o usaremos el plano cartesiano, pero eso lo veremos en la próxima. ¿Y cómo se dibuja el vector? Pues el vector se dibuja con un segmento, el dibujo del vector, siempre será con un segmento, ya expliqué en matemáticas lo que es un segmento, y con una flecha que indica la dirección. Entonces, el segmento nos va a indicar cómo es de grande el vector, es decir, es como la magnitud. ¿Cómo es de grande? Es como el número. Y la flecha nos va a indicar la dirección hacia dónde va. O sea que siempre que dibujemos un vector hay que dibujar la flecha, no lo olviden, porque luego cuando empieza a dibujar vectores tengo yo que andar detrás de todo. Se le olvidó la flecha, se le olvidó la flecha. ¿Ven? El vector es importante también dónde tiene su origen, es decir, el inicio, el origen del vector. Eso después hablaremos del origen del vector. Bien, así queda definido el vector. Y por último, este cuadro que viene en el libro, bueno, no es que sea exactamente así como importante, pero es como una explicación para que nos fijemos bien qué cosas son importantes al dibujar un vector, y por eso en el libro dice tipos de vectores. Esto quiero que se fijen sobre todo, ahora les voy a decir. Vean, por ejemplo, que dos vectores sean iguales, pues significa que tienen igual magnitud, pero también que tienen igual dirección. Si no tienen la misma dirección, pues no son iguales, aunque tengan la misma, el número sea el mismo. Que dos vectores sean opuestos significa que tienen magnitud igual, pero que tienen justo dirección contraria. ¿Ven? Opuesto significa dirección contraria. Sobre todo, dirección contraria. Paralelos significa que tienen igual dirección. Que tienen igual dirección. Vean esto. ¿Ven? Entonces ustedes copian en los apuntes. Vectores iguales, igual magnitud, igual dirección. Opuestos, dirección contraria, y hacen este dibujito. ¿Ven? También se podría dibujar dirección contraria de esta forma. ¿Ven? Uno así y el otro, aunque empiece en el mismo punto, hacia el otro lado. ¿Ven? Aunque en el libro diga que tienen igual magnitud, esto no hace falta. Opuestos es que tienen dirección. Paralelos que tienen igual dirección. ¿Ven? Consecutivos
Donde termina uno, empieza el otro. Quiere decir, este empieza aquí y termina acá. Pues el otro va a empezar acá y va a terminar así. ¿Ven? Y otro aquí. Eso es consecutivo. Y concurrentes es que comparten el origen. El origen. Es lo que vamos a estudiar. Concurrentes es que comparten el origen. Así es como lo vamos a estudiar. Un vector viene, por ejemplo, así. Este es su origen. Pues el otro sale de aquí. ¿Ven? Pues entonces toman apuntes de esto y el siguiente día ya terminamos la actividad.